Yema ureteral, y esta nefrona, porque ya ni quiero preguntar cómo está constituida la nefrona. La nefrona es corpúsculo renal, vean la segunda diapositiva donde está. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Esa es la nefrona. Y el túbulo colector, más el túbulo colector, ya es el túbulo urinífero. De tal manera que ya tenemos esta unidad funcional, por lo tanto, mi riñón definitivo metanefros empieza a funcionar al tercer mes de vida intrauterina, ¿no? Durante su desarrollo embriológico, el riñón tiene una superficie ondulada, tiene como una especie de lóbulos, digamos así. Pero cuando termina de desarrollarse completamente, ustedes lo han visto en anatomía, tiene una superficie completamente lisa, ¿no? Esto es lo que hemos visto. El metanefros, no tenemos el brote o yema ureteral, que ya hemos visto, me está dando origen al uréter y todos los túbulos que tenemos en el riñón hasta el túbulo colector, ¿no? Y estas estructuras redondeadas que vemos aquí corresponden a los corpúsculos renales en metanefros. Estos son los mesonefros que observen, lo estamos viendo aquí en la parte inferior, en la parte superior, porque los mesonefros recorren casi toda la región torácica, ¿no? Y luego van a involucionar. Esta es que parece una red, en cuyo interior, cuando este picaroncito tiene elementos celulares, corresponde a un corpúsculo renal en mesonefros. Tengo aquí, en la parte superior al metanefros, tenemos esta estructura que no tiene un borde definido como esta de acá, y la otra diferencia es la densidad celular. En la gónada, la densidad celular es mayor. En cambio, en la glándula suprarrenal vemos espacios o cordones celulares. Es una glándula. Nos hace recordar un poco al páncreas, porque recuerden, ustedes ya conocen que hay una zona, una capa de la glándula suprarrenal cuyas células se forman, se disponen en cordones, ¿no? Entonces, por eso lo podemos reconocer. Porque yo puedo ver de repente, por efectos del corte, no veo esto, veo solamente esta estructura o solamente esto, pero tengo que identificar. Voy a tener bastante cuidado ahora en el hacer el examen práctico, ¿ya? Entonces, por esta característica microscópica podemos hacer la diferenciación. Aquí sí tenemos el brote o yema ureteral, es central y cerca al ilio, ¿no? Y aquí tenemos los corpúsculos renales en metanefros. ¿Qué será esto? ¿Fuerte? ¿Mesodermo? La glándula suprarrenal, ¿no? Diferente a esta zona, como pueden ver ustedes. Muy bien, hemos formado ya el riñón, hemos formado el uréter, y sabemos que el uréter, ¿cuál es la función, Sebastián, del uréter? ¿Fuerte? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Al exterior, ¿verdad? Ah, la orina ya sale al exterior a través del uréter. ¿Cómo? No, por eso es un conducto y está sacando la orina hacia el exterior, me dice usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del uréter? Exportar la orina, transportar la orina hacia la vejiga, Sebastián, hacia la vejiga. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de la vejiga y recordamos a nuestra cloaca, que es la parte más amplia
de la porción final del intestino primitivo. Por lo tanto, ya después voy a preguntar eso. Y hemos dicho que va a ser dividida por este tabique urorectal que viene desde el cordón umbilical y lo divide en dos senos, el seno urogenital y el seno anorrectal. Este conducto de Wolff está desembocando en la parte dorsal, en la zona superior del seno urogenital, aquella zona que me va a dar origen a la vejiga, porque la parte inferior me forma la uretra. Al expandirse esta vejiga, obviamente se va a expandir como un globo y al expandirse va a ir incorporando. Observen, solamente desemboca el conducto de Wolff, pero al expandirse, miren, va a ir incorporando primero a todo el conducto de Wolff y luego va a ir incorporando también ahora al urete, de tal manera que posteriormente van a tener cada una desembocadura independiente. Y la desembocadura independiente del conducto de Wolff y del uréter en la parte dorsal de la vejiga es lo que forma el trígono vesical, que ustedes lo han visto o lo van a ver en anatomía. El trígono vesical entonces se ubica en la parte posterior de la vejiga y está conformada fue conformada por la desembocadura de los mesonéfros o de los conductos mesonéfricos y de los uréteres. Muy bien, al dilatarse esta porción cefálica del seno urogenital, vamos a observar tres porciones, ¿no? La más cefálica, la porción vesical, su nombre mismo me indica, vesical, ¿a qué me va a dar origen? La vejiga. La porción pélvica y la porción fálica. La porción vesical en la mujer va a dar origen a la vejiga y toda la uretra. En el varón va a dar origen a la vejiga y a la porción superior de la uretra prostática, porque en el varón la uretra tiene tres porciones: prostática, membranosa y peniana o fálica. Entonces, la uretra prostática, una parte se va a formar de la porción vesical, ¿ya? Conjuntamente con la vejiga. La porción pélvica en el varón va a dar origen a lo que falta de la uretra prostática y toda la uretra membranosa. Y la porción fálica va a dar origen a la uretra peniana o la uretra fálica, ¿no? O sea, aquella porción de la uretra que se encuentra en el interior del pene. Estamos en la mujer, la región pélvica va a dar origen a la vagina. Esos son los derivados. Aquí podemos observar, ya está separada y la membrana cloacal ha sido dividida en una membrana anal y en una membrana genito-urinaria o simplemente urinaria. ¿Ya? Está cerrada, tanto la uretra tiene una membrana cerrada como el conducto anorrectal. Y ambas membranas se van a romper a la 7ª semana de vida intrauterina. ¿Qué mecanismo biológico? José, ¿dónde está José? Usted, ¿no? ¿Usted es José o Luis? Los confundo. ¿Quién es José? Allá, José. ¿Mediante qué mecanismo estas membranas desaparecerán o regresionarán? ¿Qué mecanismo biológico? ¿Qué mecanismo? Apoptosis, por apoptosis. Pero puede fallar la apoptosis y persistir la membrana, sobre todo que es casi relativamente frecuente, la membrana anal. Y el niño nacerá o el bebé nacerá con un ano imperforado, ¿no? Que debe ser fácilmente diagnosticable,
porque si mi bebé nace y veo que no defeca 2, 3, 4, 5 días, yo tengo que pensar que algo malo está pasando. Simplemente separar las nalguitas y se puede apreciar, pero sin embargo en zonas muy alejadas de las ciudades nos puede causar la muerte, como sucedió hace unos años, creo que después de la pandemia, una bebé la llevaron muy tarde ya a la ciudad y recuerden, las heces se están acumulando y tiene toxinas, murió por una septicemia generalizada, ¿no? Pero puede... Niña, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde viene usted? ¿A qué hora ha salido? ¿Después de tomar desayuno? ¿Cuál es su nombre y apellido? Lucía Rodríguez. Ok. Entonces, miren, se rompen a la 7ª semana. Y aquí tenemos nosotros que en la mujer, obviamente, esta uretra, esta porción inferior, va a desembocar en lo que es el tubérculo o el rodete genital. Nosotros tenemos aquí la cola y el mesodermo la que es más convexa y adyacente a la cola es el rodete genital. Y la que está más anterior es el tubérculo genital o tubérculo central. Esta es una protuberancia o una eminencia externa, pero internamente va a haber otro rodete que es el rodete uretral, ¿no? Si yo hago una vista, si yo trato de ver de abajo hacia arriba, yo tendría esto. El rodete genital y por dentro el rodete uretral. Cuando la uretra llega aquí, decimos que este chanchito o este espécimen es hembra. Tendríamos nosotros aquí, ¿no? Ahí está la uretra femenina dentro de los labios menores, porque este rodete genital me va a formar en la mujer los labios mayores y en el hombre la bolsa escrotal. El hombre no tiene labios menores porque se han estirado hacia adelante, ya lo voy a decir. Entonces, miren, tenemos aquí los rodetes uretrales que rodean a la uretra. Cuando esta uretra llega aquí al tubérculo genital, decimos que obviamente no están presentes los dos, ¿verdad? Aquí estoy dibujándolo simplemente. Que será el espécimen es machito, porque este tubérculo genital crece tanto en el hombre como en la mujer a la misma velocidad, por eso es que no se puede diagnosticar tempranamente el sexo del bebé. No, pero después, ya en la etapa diferenciada, el tubérculo genital ya va a ir regresionando, o sea, va creciendo más lentamente para formar el clítoris. En cambio, en el varón va a seguir creciendo y me va a formar el pene. Este tubérculo central o tubérculo genital estaría acá, entonces va a ir creciendo para formar el pene. ¿Y qué es lo que arrastra? Arrastra a este rodete uretral, ¿no? Como se ha roto la membrana, por eso es que aquí hay una cavidad, tendríamos nosotros así. Aquí la uretra está en la parte inferior, está hueca, porque aquí están separados estos rodetes uretrales y al elongarse o al crecer o estirarse hacia adelante, tenemos en la parte inferior hueca, que luego se une
para formar ahora sí ese conducto de la uretra. Por eso es que en la parte inferior del pene del varón hay una especie de rafe, ¿no? Como un rafe media, por la unión de los rodetes uretrales. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esta membrana ha sido dividida en un seno anorrectal y un seno urogenital, que es muy difícil pues ver que llegue así, ¿no? Que llegue totalmente, o así, porque no es una estructura en un solo plano, sino ondulante, y por el corte no lo podemos observar. Entonces, si yo pregunto para todos, ¿cuál es el origen blastodérmico de la mucosa de la vejiga? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, me la voy a guardar para las evaluaciones. Yo tampoco recuerdo. Aquí lo tenemos en forma secuencial. El urogenital, el seno anorrectal, miren cómo está dividido, membrana urinaria o genitourinaria, en el caso del varón, que va a servir para el sistema genital y el sistema urinario, y la membrana anal. Pueden ver ustedes aquí, en el caso del varón, cómo se elonga. Y de la uretra prostática, o sea, de este epitelio, voy a decir origen blastodérmico prostático, prolifera esa célula para formar una glándula anéxica que es la próstata, ¿no? Ya tenemos entonces aquí formado la próstata. Y pueden ver ustedes cómo la uretra está, digamos, abierta en la parte inferior y luego se va uniendo. Entonces hemos formado nuestro sistema urinario. No nos falta absolutamente nada. Vamos a ver ahora el sistema genital. El sistema genital tiene órganos internos y órganos externos. La ubicación en el hombre y la mujer varía. En la mujer tenemos las gónadas internamente, tenemos el útero, que es un órgano interno, y externamente la vagina también, y los labios mayores y menores serán en cambio en el varón no. La gónada constituye un órgano externo. Internamente tendremos a esa serie de conductos y las glándulas anexas, como son la vesícula seminal y la próstata, que ya hemos visto cómo la uretra peniana está externa. Eso es lo que vamos a ver. Observen aquí entonces el sistema genital, parte del sistema genital se va a formar de esta cresta genital. ¿Qué es lo que me va a formar la gónada? Ya sea ovario o el testículo. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes también? Ahora, en el desarrollo de este sistema genital hay una etapa indiferenciada y hay una etapa diferenciada. Podemos dividirla en la formación de órganos internos y formación de órganos o estructuras externas. Vamos a ver aquí tanto el externo y el interno, porque el testículo es externo. Vamos a formar la gónada. Preguntarnos, ¿quiénes intervienen un poco en la formación de la gónada? Tenemos el epitelio celómico, porque esta es la cavidad celómica, el epitelio celómico, el mesodermo, gononefrótomo de esta cresta genital, y las células germinativas primordiales, que van a dar origen a las células sexuales, que migran de las paredes del saco vitelino, migran hacia la cresta genital. Se dice que empiezan a migrar desde el final de la tercera semana de vida intrauterina. Y cuando llegan, si esta cresta va a formar el ovario, las células germinativas que llegan aquí tomarán el nombre de ovogones. Si es que esta cresta me va a formar el testículo, ¿cómo se llamarán, María Belén, las células germinativas que llegan aquí?
¿Perdón? Gónadas. Ahora, la célula migra y forma la gónada ya. ¿Cómo se llamará? Espermatogonia. María Belén. Si usted me sigue ahí, creo que algo me va a entender. Pero si yo estoy hablando y usted está leyendo ahí, estoy segura ni entiende lo que lee, ni tampoco me ha entendido. ¿Ya? Lo primordial es escuchar a quien nos está contando. Y luego ya lo voy a leer y lo voy a entender más rápidamente porque lo voy a recordar. Entonces, si esta cresta clínica va a formar el ovario, las células germinativas van a tomar el nombre de óvulo. Cuando estas células germinativas primordiales llegan hacia esta cresta, las células del epitelio celómico y estas células germinativas van a proliferan, y ambas van a formar los cordones sexuales primarios. Quiere decir que en la etapa indiferenciada, en la formación de las gónadas, tanto el ovario como el testículo van a tener cordones sexuales primarios. Y estos cordones sexuales primarios están constituidos por las células germinativas, o sea, ovogonias o espermatogonias, y las células epiteliales. Estamos, esa es la etapa indiferenciada. La diferenciación en el hombre empieza a la 7ª semana y la diferenciación en la mujer empezará a la 9ª semana. Cierre su libro. Entonces deje de ver eso. Ve acá. Bueno, ¿qué he explicado yo? Sí, pero niña, no me ve a mí. Estoy señalando. O a ver, resúmame lo que hemos hablado hoy. ¿En qué consiste la etapa indiferenciada de la formación de las gónadas? ¿Cómo? Ya, entonces, dígame. Lea lo que ha escrito. ¿Cómo están constituidas las gónadas en la etapa indiferenciada? No llegó a escribir. Porque usted me dice que está escribiendo, por eso está ahí agachado. Yo simplemente quiero que me lea nada más. ¿Cómo están constituidas las gónadas en la etapa indiferenciada? Las futuras gónadas. ¿Cómo? Las células que miran hacia su territorio. Fuerte, hijita, fuerte. Por los cordones sexuales primitivos. Eso es interpretación de la pregunta. ¿Cómo están constituidas las gónadas en la etapa indiferenciada? Por cordones sexuales primitivos. Si yo les digo, si la pregunta fue esa, ¿cómo se forman las estructuras que encontramos en las gónadas, en la etapa indiferenciada de las gónadas? ¿Cómo se forman? Entonces ahí dirían, ahí sí, por proliferación del epitelio celómico y proliferación de las células germinativas primordiales. ¿Se dan cuenta cómo la respuesta es diferente? Esa es interpretación de pregunta. Si yo soy pesada y que les estoy ahí detrás exigiendo todo, es porque me interesa que aprendan. Porque si no me interesara que ustedes aprendan, yo vengo y leo, explico, sin importarme si me entendieron o no. Por eso es que soy así, porque quiero que aprendan. Muy bien, entonces vamos a entrar a la etapa diferencial. Hemos dicho que en la mujer la diferenciación celular empieza a la 9ª semana, mientras que en el varón empieza a la 7ª semana. Primero vamos a
a formar la gónada.